¿Qué diferencia hay entre la alta y la baja? No, yo siempre escucho de que no. Pizarrón. Pizarrón. A mí siempre me dice Mauro. Yo no entiendo nada tampoco. O la alta la tiene alta, pero la baja la tiene muy baja. ¿Cuál es lo normal, más o menos? ¿No tenemos para medir la presión acá? ¿Cuál es lo normal, más o menos, Luque? 120 con 80. 120 de máxima, 80 de baja. Perfecto. Sí. ¿Y cuándo tú te tienes que preocupar? ¿La presión baja para preocuparse o solo la alta? Las dos. ¿Las dos? Las dos. Lo que pasa es que por diferentes motivos. Por ejemplo, las personas de presión baja son muy frecuentes a los síntopes. Y nos mareamos cuando nos paramos rápido. Exactamente. A la hipotensión ortostática y a desmayarse cuando tienen... Eso es. Marearse. Ortostática. La presión que varía cuando usted se para. Sí, claro. Si usted tiene un tenor de presión bajo, cuando se para baja aún más. Entonces el riesgo sanguíneo al cerebro disminuye y usted puede hasta caerse. Y por ejemplo, las manos heladas o siempre tener frío, eso también es presión baja, ¿o no? Puede ser también. O alta. Perfecto. O alta. Ah, también O alta. ¿Y tiene que ver con el ¿Dónde ritmo va? cardíaco? También es la presión. A ver, hablemos de hombres y mujeres, ¿te parece? ¿De acuerdo? Hombres y mujeres. Tenemos el pizarrón listo. ¿Cuánto es una presión normal para una mujer, por ejemplo, de la edad de la Juli? Bueno, Estamos hablando de 32 años, 32 Y de la años. contextura. la presión normal está, o sea, el corte es 120 de máxima con 80 de mínimo. Eso, tanto en hombres como en mujeres, es la presión normal. En ambos. En Ya, ambos. perfecto. 120 con 80. A ver, explícame por favor, ¿por qué 120 y por qué 80? ¿Qué significa ese 120 y qué significa ese 80? Significa lo siguiente. La presión arterial, ¿qué cosa es? Es la presión que se está registrando en las arterias. ¿Ok? Digamos, anatomía elemental. El corazón se contrae e impulsa la sangre. Claro. Ok. La limpia de la... Eso se llama la sístole cardíaca. La bombea. La bombea. Cuando bombea la sangre, esa sangre que sale al chocar con la aorta, esa es la máxima. Esa es la presión alta. más, esa es la alta. Que Perfecto. debe ser 120. La potencia con la que sale de alguna Claro. manera. De acuerdo. Pero ese corazón después se relaja para recibir sangre y volver a contraerse. Perfecto. El momento en el corazón se relaja, que es la diástole, es la baja. Eso era. Es simple. Mira. Perfecto. La presión sistólica o máxima es la de la sístole y la baja es la de la diástole. O sea, cuando el corazón se comprime para que la sangre salga, La máxima. esa es la Y alta. cuando se relaja, es la baja. Ahora, Lucas, Es la baja. ¿cada cuánto tiempo deberíamos medirnos la presión? Bueno, es importante. Normalmente una persona que pase de los 35 años debe medirse la presión una vez al mes. Muy bien. ¿Por qué? Me toca Porque contar. habíamos dicho que la hipertensión arterial en el 80% de los casos es asintomática. Y muchas veces acuden al médico cuando ya existe daño de órganos diana, riñón, corazón, vaso sanguíneo y cerebro, y usted ni lo sabe. Lucas, tenemos una pregunta de Twitter para ti. Dice lo siguiente, Marina Figueroa. Si sufro fríos constantes, ¿puede ser presión baja? Porque se asocia en muchas partes cuando uno tiene las manos heladas y los pies helados a tener la presión baja. ¿Tiene que ver o no? Puede ser, yo comentaba, el frío en las manos y en los pies puede deberse tanto a presión alta como a presión baja. Ah, cualquiera. En el caso de la presión baja es porque la presión arterial es la encargada de dar la presión para que la sangre circule. Claro. Si tiene la presión baja, distalmente, o sea, en las manos y en los pies, puede no haber circulación y usted sentir las manos frías. Perfecto. Pero en una crisis de ansiedad, donde el sistema vegetativo o simpático está muy fuerte, usted puede tener la presión alta y manos frías y sudoración en las manos. Mira. Por tanto, puede ser de las dos. Ahora, cuando uno tiene presión baja, porque yo tengo presión baja, de hecho, Ya. incluso una vez me fui a operar y me dijeron que no me podían operar si es que no subía un poco la subía presión. un poco. Ya. ¿Sirve lo que hacían nuestros abuelitos que se tomaban un cortito whisky? Abuelitos, los abuelitos. Mi abuelita hacía eso. Y lo pasaron. Mi abuelita hacía un baja. cortito de algo como de alcohol para subir la presión, El ¿o no? alcohol no sube la presión. El alcohol es un vasodilatador. Ya. Y si es un vasodilatador, baja la presión arterial. Julia, no más. ¿Qué es lo que pasa? Que usted Con siente razón. la sensación, usted tiene sensación de bienestar, el calor del whisky, y eso secundariamente ayuda a que Es usted como se un relaje. mito nomás. Luquen, Es un mito. ¿qué pasa con los niños? Un niño tiene que tener la misma presión que un adulto. ¿En qué momento nos podemos empezar a preocupar de la presión de los niños? ¿Hay que tomar la presión a los niños o...? Yo creo que sí, o sea, la hipertensión arterial no es muy frecuente en los niños, pero hay muchos casos de hipertensión arterial en niños y son los casos que yo decía que en el 90% un niño no debe tener una hipertensión arterial como un adulto, esencial. Cuando un niño tiene hipertensión arterial, lo más seguro es que haya alguna causa de que ese niño lo tenga. La número uno son las estenosis, o sea, se cierran las arterias renales porque nacen con eso. El riñón es un órgano controlador de la presión arterial por excelencia. Ya. Entonces, las estenosis de esas arterias ocasionan hipertensión en los niños. Hay muchos tumores ocultos en los niños que la primera y única manifestación es aumento de la presión arterial. Por tanto, si su niño tiene sintomatología como taquicardia, enrojecimiento
estiramiento facial, cefaleas, siempre tomar la presión arterial. Si esa presión arterial es superior a 120,80, porque debe ser la misma presión arterial, al médico. Tenemos pregunta a través de nuestro Twitter. Atención, hashtag Opino Mañaneros. Betty Díaz. En casa tenemos calefacción central. Al subir la temperatura en casa, a mi hijo le duele la cabeza. ¿Por qué pasa eso? Besos. Por supuesto, no pasa por la presión arterial, pasa porque el calor, el primer efecto que tiene en el cuerpo humano es la vasodilatación. Y la vasodilatación, lo primero que ocasiona en el cuerpo es cefalea. Lo mismo Dolor pasa de con, cabeza. por ejemplo, la calidad del aire, que estamos con emergencia, Claro. está terrible. Por supuesto. Y desperté con un dolor de cabeza atroz. Es una situación muy similar a esto, no tiene que ver Échale la con la culpa al presión. aire. No se me porté bien el fin de semana. No necesariamente con la presión, pero el smog, por las toxinas que tiene, provoca cefalea. Provoca cefalea. Ahora, 120,80 es lo normal. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar porque nuestra presión está baja, por ejemplo? Bueno, preocuparse cuando la presión máxima sobrepasa los 140 milímetros de Hg y cuando la presión mínima o baja sobrepasa los 90. Cualquier persona que tenga ya esta presión, incluso esta presión se llamó durante un tiempo normal alta. Ok. Porque este es el corte del peligro. De ahí para arriba, olvídate. De ahí para arriba ya usted es hipertenso. ¿Qué hay que hacer? Y requiere tratamiento. Lo primero es ir a un doctor. ¿Por qué? Para descartar una causa secundaria de hipertensión arterial. Porque aún en adultos, esta presión significa que a lo mejor usted tiene un hipertiroidismo. ¿Cuándo la tienes baja entonces? La presión baja es la presión por debajo de 110,60. Perfecto. Vamos a ver un Twitter y luego quiero que nos enseñes a tomar la presión, porque yo la verdad es que no tengo, si no es con una máquina no tengo idea cómo hacerlo. Vamos al Twitter. ¿De acuerdo? Dice lo siguiente de Nayaret. Los hormigueos mientras uno duerme, ¿tienen que ver con la presión baja o alta o no? Pueden tener que ver, pero no necesariamente. Normalmente los hormigueos, cuando una persona duerme, por ejemplo, puede tener una neuropatía periférica. ¿Ya? Son afecciones de los nervios periféricos. ¿Ya? Es muy frecuente en los diabéticos. La neuropatía La diabética. neuropatía diabética. La falta de potasio puede ser La también, ¿o falta no? de potasio puede dar eso, incluso es muy frecuente porque los pacientes hipertensos toman diurético. El diurético elimina potasio ¿Ya? y una de las cosas que da el potasio supuesto. bajo es calambres en los pies Claro. y sensaciones de hormigueo. Luquen, ¿cómo tomarnos la presión? Bueno, la presión es De importante. manera casera, no sé, con un reloj. Sí, de hecho es importante que los pacientes se tomen la presión en su casa. Hay un síndrome que se llama así, síndrome de las batas blancas. Ya. ¿Qué cosa es? O del delantal sí. blanco. El paciente que no es hipertenso y va al médico y por el simple hecho de sentarse en el médico, la súper presión es sano. ¡pum! Que nada. Sin embargo, le pones un aparato que registra la presión las 24 horas en su casa y la presión es normal. Va al médico y la Se presión pone sube. nervioso. Es porque se pone nervioso, pues se estresa. Exacto. Por tanto, es importante que el paciente aprenda a tomar la presión arterial en su casa. Mira, Carmen Conejo nos pregunta, tengo 11 semanas de embarazo, felicitaciones Carmen, y mi presión fluctúa entre 13,7 y 14,7. ¿Está bien o no? Normalmente está alta, o sea, la presión arterial en el embarazo tiene otros parámetros. Ya. Un paciente en el embarazo con presiones que se acercan a 140 con 90 o esas presiones es una hipertensión en el embarazo y hay que ver qué tipo de hipertensión tiene, porque puede ser que esa paciente ya sea una hipertensa y en el embarazo esté sufriendo de la misma ¿Y con hipertensión. qué se tendría que cuidar en el embarazo? ¿Con la alimentación, por ejemplo? Bueno, primeramente, una paciente hipertensa debe ir a su obstetra siempre, porque la hipertensión en el embarazo es un problema serio. Es un problema serio por la cantidad de consecuencias que puede ocasionar. Perdón por lo casero, pero no pasa raro. Pero venga, Salfate, venga a o preguntarle sea, al que doctor. la persona, la mujer embarazada, esté en un ambiente armonioso, ¿no? Por supuesto, eso es para todos. Por supuesto, ¿no? Para No solo todos. le afecta a ella, sino para todos. al niño Un en ambiente gestación. armonioso, un ambiente tranquilo, porque las catecolaminas, de hecho, la adrenalina y el cortisol que se liberan durante los estados de ansiedad es una de las causas fundamentales de la hipertensión arterial. Luque. Perfecto. En ese sentido, Jaime, viendo con el, Jaime, venga para acá. viendo con el tema del embarazo. Hacemos todo. Los invitamos a los que quieran preguntar. El que quiera lo preguntar, sepan, venga, por por favor. ¿Ah? No, Jaime. Luquen, en el tema del embarazo, cambia en el fondo la presión, porque tú decías que cambiaba, pero ¿qué es lo que pasa concretamente? Porque me imagino que cambia todo el cuerpo, las hormonas y todo eso. Es eso. El problema es que en el embarazo incluso los criterios de presión o de hipertensión varían. Ya. Son más bajos. O sea, una paciente empieza a ser hipertensa con niveles más bajos. ¿Por qué? Porque se saben que en el embarazo, por el tenor, por la concentración de hormonas que existe, hay vasodilatación. Y por tanto, su presión debiera ser un poco más baja. Eso te iba a decir, o sea, en sencillo, una mujer embarazada debería tener la presión más baja. Por supuesto. Julia, estoy muy preocupado. Doctor, a propósito de eso, respecto a la Estoy alimentación, muerta, no lo sabe. ¿qué pasa cuando uno toma cosas de alta concentración de azúcar?
¿Tiene alguna afectación? El azúcar no influye en la presión arterial, por lo menos directamente. Sí, indirectamente, porque el azúcar provoca aumento de peso, Claro. resistencia a la insulina e hipertensión Y arterial. de ahí viene el otro. Directamente. Una consecuencia. La sal sí. La sal sí es un efecto De todas maneras. directo. Luquen, te queremos dar las gracias Un por maestro. habernos enseñado todo respecto a la presión alta y baja y a los cuidados que hay que tener. Como siempre, un gusto tenerte acá. Pero llegó